Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Mauricio Mariño y Carla Luque y a continuación les vamos a hablar un poco sobre los orígenes de las patentes. Pero antes de iniciar consideramos importante definir el concepto de patente en nuestro país. Y es que según la Superintendencia de Industria y Comercio, una patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y los esfuerzos realizados por este para lograr una solución técnica que le aporta beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado. Adicionalmente, la superintendencia establece que el beneficio principal de la patente, que como ya había mencionado es el derecho a la explotación exclusiva, se da al inventor por un plazo de 20 años y este puede monetizar el mismo mediante tres mecanismos principales. Primero, por medio de la comercialización directa. Segundo, otorgando a terceros la licencia para la explotación comercial de dicha patente. Y por último, vendiéndola, lo cual implica transferir la totalidad de los derechos a un tercero a cambio de un pago determinado. Ahora, entrando en materia con respecto a los orígenes de las patentes, resulta fundamental primero mencionar algunos antecedentes que precedieron a la acuñación formal del concepto, por lo menos a nivel legal. En primera medida tenemos que en el siglo III Ateneo de Naucratis cita un escrito del siglo III a.C. que cuenta cómo en la ciudad griega de Sibaris, en el actual sur de Italia, se otorgaban derechos exclusivos a los creadores e inventores de platos culinarios únicos. Otro antecedente hace referencia a la primera patente, en realidad en ese entonces se le llamaba privilegio de invención, que fue concedido al arquitecto Filippo Brunelleschi en 1421, quien obtuvo la patente para una barcaza con un mecanismo de elevación que llevó mármol a lo largo del río Arno. Mientras que, por último, hay quienes aseguran que realmente la primera patente fue otorgada a John Uthman en 1449 para un proceso de fabricación de cristal. A cambio de estos derechos exclusivos, se le exigió enseñar el proceso a los ingleses nativos. Algo curioso de este hecho es que esta patente se le fue concedida por 20 años frente a los 10 años habituales. Ahora bien, realmente no fue sino hasta 1474 en la ciudad de Venecia, en Italia, que se dio el primer paso hacia la regulación del derecho de patentes. Esto con la promulgación de la primera ley en el mundo que protegía al derecho del inventor sobre su creación. Esta regulación fue conocida como el Estatuto de Venecia y se destacó sobre todo por acabar de esta manera con los monopolios creados por la realeza y generar los primeros acercamientos a los principios que caracterizan a día de hoy el derecho de las patentes. Por otro lado, resulta interesante conocer un poco sobre la historia de las patentes en nuestro país. Esta historia inicia en la mitad del siglo XIX, cuando Colombia aún formaba parte de la Nueva Granada, e inicia con la Ley 10 de 1834, la cual establecía derechos de exclusividad por un periodo determinado a autores de obras literarias y musicales, de planos, mapas, pinturas, diseños y dibujos. Estos derechos se concebían mediante la emisión de un documento llamado patente, que se hacía por parte del gobernador, aunque lo anterior tiene relación directa con la protección de la propiedad intelectual, y aun cuando el documento recibía el nombre de patente, no se consideraban los desarrollos tecnológicos con potencial industrial como objeto de dicho derecho, por lo que no se puede considerar que la Ley 10 haya sido el nacimiento del concepto de las patentes en nuestro país, tal y como las conocemos hoy en día. Continuando con lo anterior, el surgimiento de las patentes, tal y como se define en la actualidad, se dio en Colombia en 1848, con la Ley 15 de ese mismo año, la cual se denominaba Ley de Patentes, de Invención, Mejora de Máquinas y Productos Industriales, la cual otorgaba a las patentes, ya fuera por inversión o mejora, un derecho de exclusividad para fabricar o vender por un periodo de entre 5 a 20 años. Y es precisamente este periodo de la historia de Colombia en la que incursiona una reglamentación para las patentes en nuestro país.